Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te adoramos, Señor, recibes nuestra adoración. Y te pedimos que nos hables, Señor, que nos enseñes por tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros a través de tu palabra, Señor, enseñándonos en esta mañana. Te pedimos tu bendición para este tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Y ayúdanos, Señor, para tomar aquello que es necesario, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, Padre, y poder aplicarlo y vivirlo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos, la familia. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos a través de este medio. La iglesia del Señor es una, y en todas partes donde hay creyentes reunidos, ahí está el Señor. Y habla de reunión. Cuando la gente dice, yo no necesito la iglesia, y cuando Jesús dice, donde estén dos o tres reunidos, yo estoy en medio. La expresión llevando la relación de la iglesia a su mínimo. Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad de congregarnos. Y hoy día estamos en esta situación, en este tiempo. Si Dios lo permite, pronto volveremos otra vez a reunirnos de alguna manera, ya sea en un parqueo, ya sea en un parque, porque yo creo que es necesario y es importante que nosotros como creyentes valientemente, ¿ya? Y lo valiente no quita el sentido común, pero cuidado con excusar el miedo con sentido común. Y orar para que el Señor en este tiempo nos lleve en un tiempo de avivamiento real y genuino a través de lo que el Señor quiere hacer a través de la iglesia. Hoy día nosotros vamos a iniciar el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, que es un libro bastante interesante. Y hoy día vamos a iniciar con una introducción. Y aquí el Señor tiene mucho que decirle a la iglesia en este tiempo y para todos los tiempos. Y también nos prepara para lo que viene, y cuál debe ser la actitud de la iglesia del Señor en estos tiempos finales. Hace 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás, un autor de apellido Scofield hay una Biblia anotada, dice Biblia anotada por Scofield, pero él hizo unas notas acerca del libro de Apocalipsis. Y una de las notas que él hizo acerca del libro de Apocalipsis, que vamos a empezar a estudiar en esta mañana, es esta. Dice, sin lugar a dudas, estoy citando, mucho de lo que a propósito el Señor ha mantenido oscuro, se aclarará para aquellos a quienes fue escrito mientras se acerca el tiempo. Yo creo que mucho de lo que vamos a ver ahora está mucho más claro que hace 100 años atrás, hace casi 80 años atrás, mucho más claro. Y durante el mensaje que el Señor envía a la iglesia, a las iglesias ahí en Asia, Cristo
anima a la iglesia a oír las palabras. Y en cada uno de los mensajes del capítulo 2 hasta el capítulo 3, el Señor le dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Yo creo que eso es una realidad y una verdad que no debemos olvidar. O sea, el mensaje está y el que quiere oír tiene que estar presto para oír, para escuchar. ¿Cuál puede ser la actitud y la perspectiva que las personas pueden tomar cuando vienen a este libro o en general a la palabra de Dios? Pero cuando vienen al libro de Apocalipsis, a veces hay mucha desinformación. Están aquellos que son desinformados, saben muy poco en cuanto a la Biblia en general. Obviamente mucho menos sobre Apocalipsis. La gente a veces quiere ir directamente a Apocalipsis sin siquiera haber estudiado el resto, sin siquiera conocer el resto. Fíjate, Apocalipsis tiene más de 400 referencias, o de los 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, hay más de 300 referencias al Antiguo Testamento que están ahí. Hay mucha gente que no es creyente, a veces va a la iglesia, no tiene conocimiento de la Biblia, y obviamente no van a querer escuchar ni van a querer tener los preceptos ni vivirlos, y espero que no sea usted. Están aquellos que no son interesados, aquellos que van a la iglesia, pero no les importa la profecía. Y hoy día lamentablemente hay mucha iglesia que no tiene claro el hecho de la profecía. Y la profecía, vamos a mirar aquí, no tiene nada que ver, o no necesariamente es solamente para producir información, para darte información, sino que eso puede avivar el fuego en nuestro corazón, darnos cuenta de lo cerca que estamos. Hay algunos que tienen antipatía por el libro, y la razón es porque a veces han escuchado cada barbaridad del libro de Apocalipsis, que a veces dicen: bueno, ¿para qué? Pero también están aquellos que aprecian el estudio de la profecía y tienen interés en ella. Y espero que nosotros seamos de estos. Y seamos, como dice Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, seamos como estos hombres de Berea, que escucharon a Pablo, pero también ellos investigaron para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Entonces, el propósito de este estudio del libro de Apocalipsis, y así como ha sido a través de todo el Nuevo Testamento, estamos hoy día comenzando, como diría, el comienzo del fin, pero del principio. Porque aquí vamos a ver cómo va a terminar una etapa en el Nuevo Testamento para nosotros, pero también vamos a ver cómo es el inicio de lo que viene, de lo que se espera, el futuro. Entonces, no es solamente impartir información de la cual usted puede encontrar mucha, sino la idea es producir en nosotros el carácter cristiano, promover la formación del carácter cristiano. A través de este estudio de este libro en forma práctica, manteniéndonos siempre en la línea literal, gramática, histórica de la Escritura. No tratando de inventar modelos de interpretación o tratando de llegar a conjeturas con opiniones personales, sino buscando siempre lo que el Señor dice en su palabra. Y ahí es donde podemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirija. Entonces vamos a empezar en esta mañana a hacer una introducción, una descripción general en dos partes. Hoy día, obviamente, la primera parte, y el próximo domingo vamos a mirar el libro de Apocalipsis desde una mirada general a todo el libro, para tener una idea, para luego ya introducirnos derechamente al examinar cada capítulo y cada versículo de este libro. Y hace muchos años, muchos siglos, este libro no era muy valorado. De hecho, hubieron reformadores que tuvieron muchos problemas con este libro, pero hoy día esto está
aumentando la necesidad de conocer un poquito más con respecto al libro de Apocalipsis y también a la profecía en general. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, dice Daniel que Dios le da la orden a él de que cierre el libro, que selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo creo que el aumento del conocimiento de la palabra de Dios y de los tiempos en los que estamos viviendo es una realidad hoy día. Nosotros podemos ver que el tiempo de los gentiles, que Dios reveló a Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde luego Dios le mostró a Daniel los reinos de este mundo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, están por terminar. Podemos ver eso por las Escrituras. Y lo que se viene ahora es el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37. Entonces estamos viendo todo esto y cada vez nos damos cuenta de que estamos más cerca. Un factor clave en todo esto es Israel y el regreso de Israel a la tierra. Desde el 14 de mayo del año 48, de 1948, Israel está ahí como un estado y ahí se ha permanecido y ahí permanecerá. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que estando ya Israel ahí, el Señor podría venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y eso es la esperanza y la confianza que tenemos. Este libro de Apocalipsis nos dice, el versículo 3 del capítulo 1, que hay una bienaventuranza para los que lo leen. Es el único libro que promete una bendición si lo lees. Sabemos que en todos los otros libros tenemos bendición al leerlo, pero aquí es el único que lo dice. Es una bendición, dice bienaventurado el que lee este libro. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan. El tiempo está cerca. Este es el único libro en el que usted puede encontrar un índice, puede encontrar un bosquejo para poder estudiar el libro de una mejor manera. Está aquí en el mismo libro, capítulo 1, versículo 19. Entonces así nos podemos evitar el hecho de malinterpretar, de confundirnos, de extraviarnos, si seguimos lo que dice aquí. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Después de esto vamos a mirar a qué se refiere Juan cuando dice esto. Este es el libro que no está sellado. Daniel estaba sellado para el tiempo del fin. Este libro está abierto. Apocalipsis 22:10 nos dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí. También hay una gran y severa advertencia para aquellas personas que traten de alterar, de agregar, de quitarle a este libro. Y esa advertencia tómela usted para toda la Biblia. Dios no nos ha llamado a cambiar. Por eso a veces uno debe tener mucho cuidado con esas traducciones que existen, que hacen paráfrasis, que está bien. Pero hay algunas que a veces se van a la muy libre, y al final terminan cambiando totalmente lo que el texto quiere decir. Por eso dice, cuidado, haz una advertencia, el capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará, dice, su parte en el libro de la vida. Entonces está esta advertencia. Y esta advertencia es para el único libro profético que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. La mayor parte del libro de Apocalipsis trata de Israel y el anticristo. De hecho, del capítulo de los 22 capítulos, 13 se enfocan en eso. Del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Entonces, esto es lo que queremos comenzar a mirar. Un poco acerca de este libro y profundizar un poco acerca de este tema. Vamos a iniciar aquí nuestra introducción con la naturaleza de este libro de Apocalipsis. Obviamente el nombre así lo indica, es un libro que habla acerca de revelación.
habla de profecía. Fíjese, el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis comienza con esta palabra, o con estas dos palabras, la revelación. La revelación. Este libro de Apocalipsis es como Ezequiel, Zacarías, Daniel. De hecho, es el cumplimiento de muchas de las profecías de estos otros profetas. Aquí Juan ve el cumplimiento de lo que muchos de estos hombres dijeron cientos de años atrás para nosotros. Entonces, se encuentra aquí el género literario de este libro en la primera palabra, dice que es la revelación. La palabra revelación, de ahí nosotros tomamos la palabra apocalipsis en el griego. Y esta palabra quiere decir una revelación o quitar el velo. Hacer algo que está ahí, hacerlo ya visible. Esta palabra apocalipsis es opuesta a apócrifo, que habla de estar oculto. Aquí habla de algo que ha sido ya revelado aquí. Y no es una palabra nueva en el Nuevo Testamento. Aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí habla acerca de esto, de poner a la vista, de exponer, de mostrar algo. Y la revelación que va a exponer aquí, y es importante ver aquí, es de Jesucristo. O sea, queremos ver a Cristo en gloria, en majestad y poder. Bueno, Juan nos va a quitar el velo de eso, para que podamos verlo, a Cristo, porque esta es la revelación de Él. 17 libros de profecía tenemos en el Antiguo Testamento y solo el único es este en el Nuevo Testamento. Y habla acerca obviamente del futuro. Entonces, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, estamos hablando de que es un libro escatológico. Ahora, ¿qué es la palabra escatológico? Quiere decir hablar o enseñar acerca de los últimos tiempos o el estudio de los últimos tiempos. Y este libro aquí se va a enfocar en los 7 años finales para completar la semana 70 de Daniel. Y lo va a mostrar aquí. La historia de la humanidad aquí está llegando en cierto punto a un final para que comience algo nuevo. Aquí es Dios cerrando porque el sistema de este mundo un día va a caer y Dios lo va a traer abajo. Y esto es lo que nosotros vemos revelado aquí. Acuérdense, el Dios de este mundo es el que está en control. Cuando hablamos del Dios de este mundo, estamos hablando de este mundo en la era presente. Bueno, ya viene la era o el siglo venidero, y esto es la revelación de Jesucristo, cuando Cristo se manifieste con poder y gloria y establezca su reino aquí en la tierra. Ese es el siglo venidero. El mundo actualmente es un mundo temporal. Y en este mundo temporal existen dos elementos o dos poderes que están en conflicto. El de nuestro Dios y Satanás. Pero eso nunca debemos verlo como algo de dualismo, como que si fueran poderes iguales que se están tratando de vencer uno al otro. No, sencillamente Satanás es un ser creado por Dios. Eso ya lo miramos cuando estudiamos el libro de Judas. Y ese conflicto. Y Satanás piensa que va a ganar, pero usted nunca le puede ganar a su creador. Nunca. Y él va a establecer su reino. Este libro habla en lenguaje simbólico, pero que a la vez describe eventos que son literales. A través de las visiones y los símbolos, que lo importante de esto es darnos cuenta de que la gran mayoría de estas visiones y símbolos son interpretadas para nosotros. Y para poder llegar a una buena y balanceada interpretación, debemos basarnos siempre en el contexto de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo. Y ahí vamos a ver que muchas de las
profecías que Jesús dice en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, van a ser cumplidas. Algunas profecías, como en el libro de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, también van a ser cumplidas durante este tiempo. Y las podemos ver en este libro. Ahora Juan aquí no se sentó y dijo, voy a escribir el libro profético para las edades. No, este libro tiene autoridad divina. Esta no es la autoridad de Juan. Acuérdense, es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan. Es muy importante. Y aquí Juan va a hablar acerca de eso. La revelación de Dios, no la suya propia. No se le ocurrió y voy a empezar a meditar y a poner mi mente en blanco para poder recibir. No, sencillamente Dios lo usó a él como este instrumento. Como este instrumento. En los primeros, o más bien al final de la era antes de Cristo, entre el año 200 y el año 100 antes de Cristo, en el tiempo que se conoce como el tiempo del silencio, en donde Dios no habló por profeta, hubo mucho hombre que se levantó con una literatura apocalíptica de ese tiempo. Pero obviamente fue algo que proliferó porque no había en ese tiempo revelación de Dios. Y luego Dios ahora nos va a hablar a nosotros por medio de Juan. La revelación que ellos dieron no era una revelación que ellos tenían o lo que ellos escribieron en estos libros, en esos siglos, no era inspirada. Como ellos se dieron cuenta que Dios había cesado de hablarle al pueblo por medio del profeta, muchos de estos hombres comenzaron a escribir y comenzaron a usar nombres para darle autoridad a nombres supuestos o atribuirlos a personajes. La revelación de Abraham, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de este. De hecho, hay un libro de Apocalipsis de Pedro que no fue considerado en el canon. No está considerado en el canon. Pero aquí Juan está hablando como profeta. 7 veces la palabra profecía se usa en Apocalipsis. Y en el capítulo 19, versículo 10, dice esto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este estudio de Jesús, en referencia a la profecía y a los eventos que se iban a dar, va a producir algo en la vida del creyente, lo que no podía producir los otros escritos, que no eran inspirados, porque te podían dar a lo mejor una visión de lo que podía venir, pero no te daban esperanza. Porque no tenían todo, o no estaban realmente inspirados por Dios. Con un futuro pesimista totalmente sin sentido. Pero aquí vamos a ver que sí hay esperanza y sí hay futuro para los cristianos, para los creyentes. Entonces Juan está escribiendo este libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios revelando a través del Espíritu Santo a Juan las cosas que iban a ocurrir al final. Entonces esto es muy importante. Por eso Juan otra vez dice, bienaventurado el que lee, los que oyen. Juan está registrando aquí lo que el Señor le mostró. En el capítulo 22, versículo 7, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan es evidente que, así como en el Antiguo Testamento, estos hombres de Dios veían lo que el Señor les mostraba y lo escribían, Juan está haciendo lo mismo. Este es el último profeta y está cerrando el canon de las Escrituras en la profecía que nosotros tenemos aquí. Pero recuerde, la revelación, ¿qué es revelación? Es quitar el velo, revelar algo. Y no está revelándonos cualquier cosa, nos está revelando a Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Entonces este es un libro que habla acerca de la revelación, es un libro apocalíptico, que habla acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Y fíjate, el autor es Juan, pero
el que escribió, pero el verdadero autor nos da el mismo versículo 1. ¿Quién es? Es Dios. Dios se está revelando. El autor es Dios y el que da esta palabra es Dios. Ahora, este es el único libro también que dice esto. Es el único. No hay otro. Y este es Juan escribiendo. Ahora, se dice claramente que Juan es el que recibió esta revelación de Dios. Claramente su nombre aparece aquí 5 veces en este libro. En el capítulo 1, versículo 1 dice a su siervo Juan. En el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias. En el versículo 9, capítulo 1 dice yo Juan. Luego al final del libro, en el capítulo 21, versículo 2, y yo Juan vi de la santa ciudad. Y luego en el último capítulo, en el versículo 8, en el capítulo 22, versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y vea cómo se denomina aquí Juan, cómo se llama Juan. Se llama Juan a sí mismo siervo. Revela estas cosas, muéstrale estas cosas a mi siervo Juan. Pero no solo eso, sino que también dice en el versículo 9 que Juan se consideraba igual a los demás. Dice, hermanos, y copartícipe de los sufrimientos, de las tribulaciones, igual que ustedes. Y Juan sabía de lo que estaba hablando, de las tribulaciones y de las situaciones en las que él había tenido que pasar. Hay gente que habla de que este libro lo escribió Juan Marcos, o Juan el Mayor, o Juan el Bautista, o un discípulo de Juan el Bautista y le puso Juan para que tuviera autoridad, pero la evidencia interna nos muestra totalmente lo contrario. No hay evidencia para lo que estos hombres tratan de decir aquí. Y ve el orden de la revelación. Vea cómo vino. El versículo 1 otra vez dice la revelación de Jesucristo. El Padre se la dio a Jesús. Es el orden. El Hijo se la dio a un ángel. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Padre al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan. Ese es el orden, esa es la cadena en donde se transmite la información. Y Juan dice que esto es lo que él vio, esto es lo que él escuchó y esto es lo que se le encargó que escribiera. Versículo 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto. O sea, Juan no está escribiendo nada que no haya visto. Yo vi, dice en el versículo 2 del capítulo 21. O le está escribiendo lo que él vio. El que oyó y vio estas cosas, dice el versículo 8 aquí. Y Juan está escribiendo. 16 veces la palabra escribe o escribir aparece aquí en este libro. 16 veces. Fíjate, en el versículo 11 del capítulo 1 dice, escribe en un libro lo que ves. Fíjense, no está diciendo, cuando llegues a Éfeso, escríbela. No, dice, escribe, ahorita, ahora lo que ves. Hay algunos que piensan que Juan vio todo esto y se le quedó en el disco duro y luego regresó a Éfeso para escribir. Pero la Escritura, y aquí vamos a mirar esto, nos dice algo diferente. Nos dice que cuando Juan salió de Patmos ya esto estaba escrito. Terminó de escribirlo. Y esta es la orden que el Señor le da. Fíjate, en el capítulo 22, en el versículo del 6 al 19, no vamos a leer todo, le da esto y Juan lo deja claro. Y Juan dice en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. ¿De qué libro? El Apocalipsis. ¿Ya estaba? Claro que ya estaba. Por eso no le añades. ¿Cómo le vas a añadir a algo que no está escrito? No, ya estaba escrito. Si alguno le quita las palabras del libro de esta profecía, entonces este libro se menciona tanto por Juan como los ángeles,
que ya estaba escrito. Por eso el Señor le dice, lo primero que le dice, versículo 19, capítulo 1, escribe las cosas que has visto. Comienza a escribir. Yo estaba, él dice, en el día del Señor, en el Espíritu. Comienza Juan a escribir. Me llevó el Espíritu a un alto lugar. O sea, Juan está claro de lo que él está mirando, de lo que él está recibiendo, que el mensaje que él está recibiendo viene directamente de Dios. El Espíritu Santo, como esa fuente de revelación. En el capítulo 10, el versículo 4, dice ahí, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pero luego, en el capítulo 14, versículo 13, dice, oí la voz que desde el cielo me decía, escribe. O sea, no tenemos todo lo que vio Juan, pero lo que tenemos es suficiente, porque es lo que Dios quiso que tuviéramos, y es lo que Él escribió. En el versículo 9 del capítulo 19, y el ángel me dijo, escribe. En el capítulo 21, versículo 5, dice, y me dijo, escribe. Entonces Juan está mirando y el Señor le está dando la orden de que él escriba. O sea, la escritura está ocurriendo en forma simultánea. Lo que había, ve esto, escríbelo. ¿Escuchaste esto? Escríbelo. Y fíjate, nos dice el versículo 9 del capítulo 1 que Juan, su hermano y copartícipe en sus tribulaciones, en el reino, dice, y en la paciencia de Jesucristo, esa es la razón por qué Juan está ahí, porque él era creyente en Cristo Jesús, creía en el reino, en el establecimiento del reino que Dios iba a traer a este mundo. Estaba, dice, en la isla llamada Patmos. Esta es la razón. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan creía en la palabra de Dios, creía en Jesucristo y creía en el establecimiento del reino que iba a venir. Y como él nunca negó esto, bueno, termina aquí en esta isla, el Alcatraz de ese tiempo. Dice que esta isla es una isla que está ahí en Asia Menor de 16 kilómetros por 10 kilómetros. 16 de largo, 10 kilómetros. Está al suroeste de Éfeso, casi frente a Mileto, en el mar Egeo. Ahí mandaban a los presos políticos y a presos para que fueran a hacer trabajos forzados a ese lugar. Él llegó a este lugar durante el reinado de Domiciano. Este hombre Domiciano reinó, el emperador romano, desde el 81 hasta el 96. Entonces, en ese tiempo. Este es lo famoso de la dinastía Flavia, ¿ya? Vespuciano, Tito y los que vinieron y establecieron ahí. Y este hombre comenzó a establecer que César debía ser adorado como Dios, pero ya estando vivo. No como otros que lo intentaron, pero ponían ya sea un ídolo, pero él mismo dijo, ustedes tienen que adorarme a mí como Dios. Fortaleció esta idea de adoración y de autoridad y de estatus divino. Yo, Domiciano, soy divino, adórenme. Esto es, obviamente Juan no estaba de acuerdo con eso, ni Jesús estaba de acuerdo con eso. Entonces, por esta razón, por la palabra, por el testimonio de Dios, Juan primero, dice la tradición, fue puesto en una olla de aceite hirviendo. Yo no puedo imaginar eso. Pero la tradición nos dice eso. Y como no murió, usted, no sé si usted a veces ha estado friendo en aceite y le salta una gotita en la mano. Imagínense. Pero como no murió, Dios tenía otros planes para Juan. ¿Y cuál era? Que él tenía que llegar a esta isla de Patmos donde Dios iba a revelar a él todo lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, este hombre murió ahí
Por el 96, el septiembre del 96 después de Cristo, entonces Juan pudo haber escrito esto entre el 95 y 96. Es cuando él recibió, o sea, cerrando ya el siglo prácticamente. Y esta revelación está dirigida a las 7 iglesias. Fíjate en el versículo 4 del capítulo 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Otra vez, versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, este libro, que es profético, pero también por naturaleza es pastoral, va dirigido a los pastores, a los ángeles, a los mensajeros que estaban dirigiendo las iglesias en ese tiempo. Entonces el Apocalipsis o la revelación tiene que ver con una naturaleza pastoral, quiere informar, quiere enseñar, quiere darles a ellos el mensaje en este tiempo. Las 7 iglesias son mencionadas aquí en el versículo 11 del capítulo 1. Éfeso, Esmirna, y vamos a estudiar cada una de ellas. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y cada una de ellas tiene una característica o muchas características de muchas iglesias hoy día, pero también de muchos cristianos que son Éfesos, Pérgamos, Laodicea. Y ojalá seamos Filadelfia, que es la iglesia que tiene poca fuerza, pero ha guardado la palabra de su paciencia. Dios la guardará de la hora de la prueba. Entonces, aquí es la dirección a estas iglesias. Ellos escuchen lo que el Señor tiene para ustedes. Y las da ahí por cada nombre aquí. Entonces, aquí habla mucho acerca del Antiguo Testamento. Pero lo importante aquí es que el propósito del libro está aquí en este versículo 1. ¿Ya? Al final del versículo 1 dice las cosas que deben suceder pronto. La iglesia necesita saber lo que va a suceder pronto. O sea, si era necesario en ese tiempo, ¿cuánto más ahora? La iglesia necesita entender en los tiempos en los que está viviendo, para poder actuar, para poder vivir en función de lo que conoce, de lo que sabe que viene para este mundo. Recuerda, no es un asunto solamente de informarte acerca de lo que viene en el futuro, para satisfacer tu curiosidad. Porque muchas veces, quiero estudiar el libro de Apocalipsis, para puro a ver si está de acuerdo el pastor con lo que yo creo o no. Si él cree que la mujer es Israel o es la iglesia, o es esto o aquello. No, el punto es muy claro lo que dice aquí. Primero nos dice, la escritura del libro de Apocalipsis tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero, trae bendición a los que leen, escuchan y obedecen. Es lo primero. No es un asunto de satisfacer tu curiosidad, no, hay una bendición. Y no solo en el libro de Apocalipsis, en toda la Biblia hay una bendición. Y eso él nos dice en el versículo 3 del capítulo 1. Pero también a la vez fue escrito este libro para animar, para dar esperanza a los perseguidos. En el versículo 9, Juan habla acerca de eso. Y les dice, vuestro hermano y copartícipe en vuestra, dice, en la tribulación, en la tribulación de ustedes. Yo también soy parte de eso. Y hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que en el reino y la paciencia de Jesucristo estaba él en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el reino, en la paciencia, él tenía esperanza. Y les insta a ellos a tener esa esperanza. Les insta a ellos a entender que esto que puedan estar sufriendo no es algo que va a durar para siempre. La idea y el propósito de escribir también es para provocar, para atraer a los creyentes a vivir vidas santas, vidas piadosas. Fíjate en el capítulo 3, versículo 4 al 5, les dice esto el Señor a la iglesia de Sardis. Pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vidas santas, vidas apartadas para Dios. Si la profecía no produce eso en tu vida, el saber lo que viene no produce una vida santa, entonces realmente hay cosas que debemos examinarnos. Pero también la Apocalipsis nos habla del juicio venidero. No solamente nos da la bendición que hay en leer, escuchar y en guardar, no solamente nos anima y nos da esperanza, no solamente nos insta a vivir en santidad, pero también nos lleva a un punto en donde debemos entender que viene un juicio sobre este mundo. Un juicio tremendo en el que Dios va a derramar toda su ira. En Apocalipsis 3:10, el apóstol escribe, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene un juicio tremendo, tremendo. Entonces, viene ese juicio, vivimos en santidad, nos animamos, tenemos esperanza, somos bendecidos al conocer y al leer, pero también nos da la seguridad de que Satanás es derrotado por completo y que el reino de nuestro Dios va a ser establecido. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. No es el reino de la iglesia, es el reino de Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Entonces, Satanás es derrotado, el reino es establecido. También este libro fue escrito para que nosotros como iglesia, como creyentes, entendamos que el Señor regresa. O sea, la seguridad de su venida es tan cierta, la segunda como fue la primera. En el capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, hablando Jesús, principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No es que, ¿será que viene? No, Él va a venir. Y Jesús lo deja claro en el versículo 20 del capítulo 22. Esto es lo que el Señor le dice a la iglesia. Yo voy. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. Es la seguridad que tenemos. Entonces, cuando estudiamos este libro y cuando miramos este libro, podemos ver todo eso. El Señor le dice a la iglesia va a venir. El Señor le enseña la venida a su pueblo. El Señor muestra que Satanás va a ser vencido. El Señor nos lleva a vivir vidas de santidad. El Señor nos enseña que viene un juicio, pero también nos da esperanza. Nos da ánimo y nos insta a estudiar la palabra de Dios. Y especialmente cuando estudiamos aquí. La mayor parte de lo que hay en Apocalipsis se encuentra en el Antiguo Testamento. No es que usted va a encontrar una cita directa del Antiguo Testamento en todo el libro, sin embargo usted va a ver la influencia del Antiguo Testamento en imágenes, alusiones, lenguaje, pensamientos. Como dije, hay 278 referencias al Antiguo Testamento en 404 versículos que tiene este libro. Hay otros que dicen que hay un cálculo de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento, siendo los Salmos, Daniel, Zacarías, Génesis, Isaías, Jeremías y Ezequiel son los que más se mencionan. Y Joel, el libro que estamos terminando de estudiar los jueves aquí. Son los que más se hace referencia aquí. Y la cifra va a variar según los estudiosos. Según los estudiosos. Hay algunos que dicen que hay 70 alusiones directas prácticamente al libro de Daniel. 15 alusiones al Antiguo Testamento por capítulo. Por eso a veces la gente dice, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Para esto.
Por eso necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Por eso nosotros enseñamos todo el consejo de Dios. Los versículos claves, hay muchos. Uno puede decir todo desde el capítulo 1 hasta el final, pero hay algunos que yo creo que son importantes considerarlos. El versículo 1, el capítulo 1, es la revelación de Jesucristo. Que le dio cosas que deben suceder. Cuando comiencen a suceder, ¡pum!, se van a desarrollar. El rapto de la iglesia, y esto va a comenzar a suceder. Y declarado, enviádola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Otro pasaje que es importante, que es relevante, dice: el que vive y estuve muerto, Cristo Jesús. Mucha gente dice la resurrección, o se inventó la resurrección. Aquí vemos evidencia de eso, de la resurrección. No es una mentira. Él mismo está mostrando que Él vive y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades. El versículo 19 del capítulo 1 escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Otro versículo que considero muy importante es el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan postrándose ante un ángel, ante otro ser creado. Y vea lo que el ángel le responde. Y él me dijo: sí, está bien, adórame nomás. No, mira, no lo hagas, le dice. Pum, se sorprendió: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. De eso se trata la vida. Adorar a Dios, de vivir para Dios, de hacer la voluntad de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este es lo que nosotros vemos de los detalles de este libro. Entonces, fíjense, lo importante aquí, para terminar, es la resurrección de Jesús. Porque mucha gente hoy día no cree en la resurrección de Jesús. Piensa que eso es una mentira fabricada. Hay mucha evidencia, pero cuando leemos el libro aquí, vemos a Jesús mismo hablando. Fíjense en el primer capítulo, solo en el primer capítulo, las referencias que nosotros tenemos. En el versículo 5 dice: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esto se dice de Jesús. Este es el primogénito. Entonces, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Jesús no ha resucitado. No ha resucitado. Pero Juan, el último de los apóstoles vivos, está haciendo mención de esto. Y no solo eso, sino que en los versículos 12 al 15, Jesús se muestra como este súper o sumo sacerdote glorificado. Como este sumo sacerdote que está allá en los cielos. Y vea cómo lo describe Juan. Dice que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nos dice que sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos, dice, eran como llamas de fuego. Sus pies, semejantes al bronce bruñido. Su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es lo que Juan está viendo de Jesús. A este Jesús glorificado, a este sumo sacerdote glorificado. ¿Y cómo sabemos que es Jesús? Porque Él mismo se identifica. En el versículo 18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que está vivo. Entonces, si Él está vivo, ¿por qué a veces vivimos nuestra vida como si estuviera muerto?
Juan dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene el control. Y esta es la revelación de Él. La revelación de un Cristo glorificado, de un Cristo vivo, de un Cristo que reina y viene a establecer su reino sobre este mundo. Muy pronto. Muy pronto. Y nosotros tenemos el mensaje para transmitirlo, para llevarlos a otros. Mostrarles que el Señor Jesús vive y reina y que viene con poder a juzgar a todos los hombres y que Él tiene las llaves de la vida y la muerte. ¿Quieres tener seguridad de vida eterna? No la puedes tener aparte del que tiene el poder sobre la muerte. Ese es Cristo Jesús. Él vino a dar vida y vino a dar vida para que la tengan en abundancia, no una vida miserable como algunos creyentes la viven. Y no estoy hablando de miserable en el sentido de que no tengan para comer, sino que la viven como, ay, pobrecito yo. Es una vida plena, abundante, en la medida en que tú estés o en la condición en la que tú estés, es una vida plena y abundante porque es una vida que está en Cristo Jesús y nuestra vida está escondida en Él. Y damos gracias a Dios por eso. Y sea lo que estemos sufriendo, sea lo que estemos pasando, Juan dice, yo soy también copartícipe de esto, pero un día va a venir el Señor, el que vive y reina. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. Jesucristo, el testigo fiel. Dice Juan, el que nos amó y nos lavó, dice, de todos nuestros pecados con su sangre. Es Él. Esta es la revelación que Juan va a ver en el primer capítulo. Y nos va a mostrar ese carácter de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos aprender de Él lo vamos a mirar aquí. No podemos sacar otra información de otro lugar que no sea de la palabra de Dios inspirada. Yo sé, hay mucha gente que nos habla del cielo, hay mucha gente que nos habla de Jesús, pero si no está fundado en la palabra de Dios, tú debes tener cuidado. Debes tener cuidado. Entonces, esto es lo que nos espera. La próxima semana vamos a seguir hablando de la autenticidad de este libro, porque mucho se ha atacado, este libro no es auténtico. Pero no hay otro libro que haya sido aceptado más tempranamente que este. En el Nuevo Testamento no hay otro aquí. Y al ser enviado a 7 iglesias, eso quiere decir que fue difundido rápidamente. Rápidamente. Entonces, Apocalipsis, la revelación de Cristo Jesús. ¿Quieres ver a un Cristo glorificado? Comienza y abre tu corazón. No tengas que esperar a llegar allá, velo ahorita, en tu vida. Porque Él es el que está ahí a tu lado. No es uno que está moribundo o colgando en una cruz. Es uno que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Intercediendo por cada uno de nosotros. Y diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este es el Cristo revelado. La revelación de Cristo Jesús. Nada más acorde para terminar con el Nuevo Testamento que con la idea de cerrar esto con un Cristo vivo, no muerto. Ya habían pasado ya prácticamente 60 años desde la muerte de Cristo Jesús y el mensaje es el mismo. Ya han pasado más de 2000 años y el mensaje es el mismo. Cristo está vivo. Él resucitó. Y Él es Dios y un día viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Vamos a orar y la próxima semana seguimos. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos, por enseñarnos.
por desafiarnos, Señor, a vivir en este tiempo en el que estamos, entendiendo quién eres tú, conociendo más y más de ti, profundizando en nuestra intimidad y en nuestra relación contigo, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, que tú a través de este libro trabajes en nuestra vida y nos enseñes, nos hables, nos muestres, Señor, lo que viene y nos ayudes a poder vivir en función de eso, Señor. Que no solamente sea un conocimiento intelectual arraigado en nuestra mente, sino que un conocimiento, Señor, que nos transforme y que nos lleve, Señor, a la acción, que nos lleve a la práctica, que nos lleve a vivir en los tiempos en los que estamos, que son los últimos tiempos, con compasión, con misericordia, apartándonos del mal y viviendo para ti. Oramos, Señor, para que guardemos tu palabra en nuestro corazón, la atesoremos y la vivamos, Señor, especialmente en estos tiempos. No hay lugar para jugar a ser cristiano. Es tiempo de ser radical. Es tiempo, Señor, que nos ayudes a tener ese poder, que nos des ese poder por medio de tu Espíritu Santo, llenando nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Podamos estar confiados estudiando este libro, sabiendo que somos tus hijos, que nuestra esperanza es una esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, y que todo lo que vamos a mirar del capítulo 6 en adelante lo vamos a mirar también desde el cielo, porque tú nos vas a llevar antes, Señor. Esa es la confianza y eso es lo que vemos, Señor, y entendemos por medio de lo que tú nos dejaste en tu palabra. Gracias por eso, Señor, que nos da seguridad, nos da confianza, pero también nos desafía. Ayúdanos, Señor, a que así sea, a proclamar tu verdad con poder a las naciones. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos y queremos orar por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que nos han escrito o han pedido oración. Y queremos empezar, Señor, orando por Ismael, por su recuperación después de esa operación, Señor, que se recupere y se restablezca todo por completo, Señor. Por Olivia también en Chile oramos para que tú la toques, Señor, la sanes, Señor, por completo. Por José Ángel te pedimos por que su fe esté firme, arraigada, Señor, en ti. Por Paula, Señor, oramos. Te pedimos, Señor, que tú estás en control y tú intervengas, Señor, que este tiempo, Señor, de este tratamiento, también tú puedas obrar, Señor, usando ya sea los medicamentos, Señor, o milagrosamente disolver todo lo que se tenga que disolver, Señor. Tu paz y tu confianza, Señor, esté en sus vidas, Señor. Oramos por este amigo de Ariel que tuvo ese accidente. Oramos, Señor, para que tú, en medio de todo esto, tú puedas trabajar en él. Quizás una oportunidad para que él pueda mirar a ti en este tiempo, Señor. Oramos por Oscar Montes allá en Honduras, Señor. Por este pastor, para que se recupere por completo, Señor. Que tú le des la fortaleza, Señor, para después de todo esto que pasó, pueda recuperarse, Señor, en su casa por completo, Señor. Oramos también, Señor, para que el Señor continúe proveyendo trabajo y por fortaleza para Ana Mari, Señor, que nos vea allá en España. Te pedimos por ella, Señor. David Cuadra también pide, Señor, por aquellos que no tienen trabajo. Y oramos, Señor, porque sabemos que el tiempo está difícil, está complicado, para que tú proveas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú sostuviste y mantuviste a una nación de más de 3 millones de personas en un desierto.
en donde todas las probabilidades eran las más adversas, las más contrarias, Señor. Pero ahí tú lo estuviste por 40 años. Oramos para que tú proveas trabajo, Señor, para los que no tienen. Y también para aquellos que tienen, pongas un corazón generoso para ayudar, para poder ser también de bendición a otros. Oramos, Señor, por la familia de Senia, para que tú toques sus corazones, Señor, para que les des a ellos lo que solo tú puedes darles, Señor, salvación y vida eterna, Señor. Oro, Señor, también por trabajo para los hermanos de Senia, Señor. Oramos, Señor, para que todos aquellos que están enfermos, Señor, puedan ser sanados por tu mano poderosa. Sabemos, Señor, que esta enfermedad, Señor, este virus chino, Señor, tiene a mucha gente afectada, Señor. Quizás aquí no tanto en este país, pero en otros lugares, Señor. Pero también ha producido miedo, temor, que a veces nos lleva, Señor, a no confiar en ti, Señor. Oramos para que tú traigas, Señor, perfecta paz en aquellas personas que en ti confían. Y oramos, Señor, si hay enfermos con este virus, que tú los sanes, Señor, que tú los guardes. Sabemos que es así y lo ponemos, Señor, en tus manos. Y gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has ayudado, nos has mantenido, Señor, y has provisto todas las necesidades, Señor. Queremos orar también por aquellos que ofrendan, Señor, para que tú también, Señor, bendigas y proveas, y también proveas para todos nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser sabios en administrar lo que tú nos das, Señor, para también ser sabios, Señor, en saber que debemos ser generosos, así como tú, Señor, lo fuiste con nosotros, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y ayúdanos, Señor, que ese no sea un cliché para la gente, sino que para que la iglesia también sea generosa, para que la iglesia pueda confiar y depender, para que como líderes, Señor, podamos verte a ti como el proveedor, por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres, Señor, el que nos sostiene. Tú eres el que nos has sostenido aquí en estos 17 años. Tú eres el que has sostenido a mi familia por 30 años y lo vas a seguir haciendo, Señor. Y gracias te doy. Y oro para que tú también, Señor, puedas traer esa convicción fuerte en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que puedan ver, Señor, tu mano poderosa moverse en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Esa mano poderosa, proveedora, sanadora. Esa mano que trae consuelo, la puedan experimentar en su diario vivir, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, por quien tú eres, Señor. La gloria a ti, no a nosotros, Señor. Nuestra confianza no está en el banco, nuestra confianza está en ti. Te adoro, Señor, te exalto. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y revélate, Señor, cada día más a cada uno de nosotros, Señor. Entendiendo que donde quiera que estemos, para un cristiano, siempre es tierra santa, lugar santo, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar los anuncios para que después conecten a sus niños, ¿verdad? A las clases por Zoom. Aprovecha la oportunidad de conectarse ahí con los niños. Este lunes vamos a tener reunión de oración por Zoom, así que ahí vamos a poner en los grupos el link para la reunión a las 7 de la noche. El tiempo para poder orar es tiempo de orar
Así también como es tiempo de actuar, pero también es tiempo de orar y buscar guía y dirección. Entonces les animo a todos aquellos que quieran conectarse y orar con nosotros o ser parte de esto. Dicen, no, es que yo no oro. Bueno, pero que seas parte de esto va a ser de bendición. El martes tenemos Escuela de Ministerio. Jaime Simán, nuestro invitado este martes, muy buen amigo y hombre de Dios, va a estar compartiendo con aquellos que estén involucrados ya sirviendo en el ministerio. Si estás sirviendo, esto es para ti. Si quieres servir, también te invito. Si estás sintiendo el llamado a servir, ¿ya? A servir, Dios puede hablarte a través de este tiempo. Por Zoom, este martes a las 7, ¿ya? Y también para todos aquellos hermanos que están sirviendo en otros países, que nos ven, y en las diferentes también escuelas de ministerio o escuela bíblica, también los invito, son parte de esto, contáctense con nosotros a través de las redes y les vamos a enviarle la información para la conexión. El jueves es sorpresa, algo especial. Vamos a tener un tiempo de alabanza, una noche de alabanza. El jueves, ya le vamos a darle mayor información. Así que prepárese para adorar al Señor el jueves. El Ministerio de Música han estado trabajando en esto y ya está prácticamente todo listo para que a través de las redes sociales, en Facebook, se transmita esta noche de alabanza para que usted sea parte de esto, a las 7 de la noche. Ahí vamos a estar entregando mayor información. El sábado tenemos hombres, por Ministerio de Hombres a las 3:30. También por Zoom, todos los hombres invitados. Va a estar con nosotros un muy buen amigo, mi mejor amigo de toda la vida, ¿ya? Pastor Heriberto Arce va a estar compartiendo con nosotros el estudio. Pastor de Capilla Cela en Chile. Entonces, para que ustedes se conecten los hombres y puedan ser parte de esto. Y el domingo seguimos con la segunda parte de la introducción del libro de Apocalipsis. También no se olviden ofrendas y todo lo que Dios ponga en su corazón dar, lo puede hacer a través de las redes y de la cuenta y del SIMPE que aparece ahí. Y si usted tiene alguna petición, también por favor hágalo, ya sea a través de las redes, a través de Facebook o a través del número de teléfono. Importante, queremos más o menos tener una idea de cuántos van a acompañarnos el martes, así que inscríbase, ya mande un mensaje al número que aparece en pantalla y diga yo voy a participar el martes o yo quiero participar el martes y para considerar y saber cuántos son los que van a estar el martes. Nada más, que Dios les bendiga, les amamos y le pedimos que al Señor que bendiga sus vidas, que siga trabajando en ustedes y en la vida de cada uno de nosotros. El tiempo es corto, los días son malos, aproveche el tiempo, que Dios lo use, que Dios lo guíe, le guarde y le supla todo lo necesario, mucho más abundante de lo que usted a veces cree que Él puede hacer. Él puede hacer mucho más que eso. Dios les bendiga y no se olviden de conectar a sus hijos ahora, ¿ya?, a la clase de Zoom del Ministerio de Niños. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Eso es todo, amigos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.